Bienvenidos a esta sesión de nuevos abordajes científicos en epidemiología y su aplicación en la salud de la población. Soy Toni Plasencia, director técnico del Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona, que es el centro de investigación del Instituto de Salud Global que dirige Pedro Alonso, que ayer tuvisteis la oportunidad de conocer o de oír. Y es un placer y quiero agradecer a la organización la posibilidad de estar aquí ayudando y contribuyendo a esta interesante sesión. Y para hacerlo también contamos con la participación y la colaboración de la doctora Maciel, que se presenta. Bom dia, eu sou do Brasil, da Universidade Federal do Espírito Santo, sou epidemiologista e vou estar aqui juntamente com o Antônio moderando essa mesa. Vamos aqui falando espanhol e português, né, ao mesmo tempo. Temos dois palestrantes de língua espanhola e uma de língua portuguesa e vamos tentar fazer essa moderação com vocês, né, nessas nossas duas línguas irmãs aqui. Gostaria de agradecer a organização do evento por essa participação na mesa. E bom dia a todos, espero que a gente tenha uma ótima manhã. Obrigado. El contexto de esta sesión es quizá oportuno situarlo. En los tiempos en los que corren, que por una parte suponen del crecimiento del conocimiento y del desarrollo de las capacidades para generar nuevo conocimiento, suponen cada vez más oportunidades para la investigación y para sus potenciales traslaciones a la salud pública, la investigación epidemiológica o con participación de la epidemiología. A la vez también la mala noticia es que los fondos para hacer todo esto cada vez cuestan más, ¿no? Y citando, extraído de una editorial de John Summit un comentario de hace cerca de un año y medio en American Journal of Epidemiology, él citaba a Rutherford que decía: si no tienes el dinero, toca pensar, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, parte de lo que del contexto de esta sesión es ver cómo desde la innovación, una de las palabras importantes creo en esta sesión y en las presentaciones que se van a hacer, de qué manera la innovación metodológica supone o permite nuevas oportunidades en tiempos de escasez. Y finalmente de lo que se trata en un congreso donde también incluimos la visión de la salud pública es ver cómo esta innovación puede trasladarse en la acción de la salud pública y finalmente ayudar a contestar más y mejor aquellas preguntas que son relevantes para los objetivos de la salud pública, ¿no? Sabemos que la palabra innovación además es una palabra, digamos, un poco que corre el riesgo de desgastarse y que no basta con meterla insistentemente en una propuesta de investigación para que sea creíble, sino que precisamente la innovación requiere una serie de aproximaciones, de capacidades, de características que creo que las presentaciones que van a ustedes a escuchar y espero intervenir, sobre las cuales intervenir después, pues van a permitir compartir estas reflexiones. Sin más, los presentadores van a tener hasta 25 minutos de presentación. Hemos acordado que, excepto si hay algún punto de aclaración a sus presentaciones, dejaremos la parte final, que creemos que tenemos suficiente amplio tiempo, para no solo recoger preguntas de todos vosotros, sino a animar un debate que intente integrar lo que se habrá presentado aquí. Con lo cual, paso a presentar el primer ponente. El primer ponente es Josep María Antó. La verdad es que
lo conozco tanto que es que me olvido de su currículum y a diferencia de los demás, pues no lo tengo aquí, pero en todo caso los que estamos en la SE y SESPAS desde hace tiempo, yo creo que no necesita presentación. Josep María Antó es médico, es neumólogo de especialización inicial, pero pasado a la epidemiología desde hace muchos años. Es uno de los líderes de la epidemiología ambiental a nivel mundial, es el director del Centro de Epidemiología, del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental en Barcelona, en el PRBB, y una de sus áreas de excelencia, de especialización, junto con evidentemente todo un equipo, es el asma, y sobre esto nos va a hacer su presentación. Josep María. Bueno, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer muy especialmente a los organizadores del Congreso, a Ildefonso Hernández y a los moderadores de la mesa la oportunidad de estar aquí y el agradecimiento es muy especial por un doble motivo. En primer lugar, por la confianza que supone y la oportunidad de compartir el Congreso con amigos, amigas y colegas, y sobre todo muy especialmente porque lo que voy a presentar, aunque pueda a algunas y algunos otros sonar a déjà vu, para mí es algo relativamente nuevo y por lo tanto esta es una gran oportunidad para exponerse a la comunicación, a la explicación, a la crítica y a repensar lo que estamos haciendo. El título de la ponencia es Asma y alergia en la infancia, el proyecto MEDAL, de la población a la biología de sistemas. Bueno, esto es un cuadro de un bodegón de un pintor catalán francés fallecido hace poco. La última exposición la hizo en Madrid poco antes de morir. Y me seduce mucho sus atmósferas, pero sobre todo la claridad que me transmite, a pesar de esa atmósfera difuminada, esfumata. Yo creo que es el tipo de claridad con la que me gustaría entender los problemas que estamos investigando, y seguramente os debe pasar algo parecido a una buena parte de vosotras y de vosotros. Voy a enfrentarme a la presentación a través de estos puntos, unas palabras sobre las características del asma, sobre todo una diapositiva de resumen de las limitaciones, ahí donde hemos fracasado, donde realmente nos hemos estancado, y de dónde surge de esa frustración la necesidad de una manera diferente de ver las cosas. Y de ahí la evolución hacia este proyecto, del que voy a presentar algunos resultados preliminares, sobre todo de comorbididad y de modelos no supervisados, y algo de la interrelación con las ómicas, y una breve reflexión sobre los retos. Creo que todo bastante rápido, superficial y probablemente por debajo de las expectativas que el doctor Plasencia ha puesto en la presentación. Para aquellas personas que no están familiarizadas con el asma, es una enfermedad inflamatoria, crónica, para todo el ciclo de la vida en muchos casos, de las vías aéreas, con muchas células y muchos mecanismos celulares implicados. El problema fisiológico más importante es la hiperreactividad bronquial que causa la inflamación, lo cual hace que las personas que la sufren muy a menudo tengan ahogo y tengan sibilantes y esto dificulte su vida. Es la séptima causa en DALIs en los países desarrollados, es común en ambientes urbanos y rurales y ha tenido un crecimiento epidémico, ha triplicado, ha cuadriplicado la prevalencia y la incidencia en prácticamente todos los continentes. Hay cientos de estudios que demuestran cómo ha evolucionado la epidemia del asma, pero esta diapositiva es importante porque resume desde los años 70 a los 2000
dos estudios hechos en Escocia y en Taiwán utilizando los mismos instrumentos, una metodología muy parecida y demostrando cómo a lo largo de estos más de 20 años la prevalencia pues más que se duplica, se triplica en ambas zonas. Y la de al lado muestra uno de los pocos marcadores biológicos que hemos tenido hasta la actualidad para una de las dimensiones de esta enfermedad. Es la atopia, y la medimos por la reacción a los test cutáneos alergenos o por proteínas por anticuerpos IG en la sangre. Y también con el mismo método, estudios repetidos en todas estas áreas en continentes distintos, demostrando que en el mismo periodo ha habido un aumento también que ha duplicado, triplicado en algunas áreas, casi cuadriplicado la frecuencia de la atopia. Y esto está en la base de que durante muchos años hemos pensado que probablemente esto tenía mucho que ver una cosa con la otra y que confirmaba el carácter alérgico del asma, probablemente. Basado en esta asunción, para la cual hay mucha más literatura que no presento, tuvimos la oportunidad, Joan Soriano, cuando hizo su tesis doctoral con nosotros, de calcular cuál era el riesgo atribuible de asma a la atopia, utilizando un estudio en adultos jóvenes, el Estudio Europeo de Asma, y bueno, más o menos era como de un 60% en total, pero para algunos alergenos, sobre todo para los ácaros, podríamos decir que si fuera verdad que hay una relación causal entre la exposición a alergenos y el asma, si eso fuera verdad, pues podríamos pensar que los ácaros daban cuenta como de un 25%, un cuarto, de la prevalencia de asma en esa población joven de 20 a 44 años. El problema es que la investigación durante los años 90, quizá la época que ha sido más intensa, mediados de los 80 y los 90, no ha sido capaz de convencernos del todo de que haya una relación causal entre la exposición a alergenos, la atopia es una consecuencia de esa exposición, y el desarrollo de asma. No hemos obtenido datos que nos dejen sin duda de que hay una asociación causal. Bueno, quizás el estudio que mejor muestra esta incapacidad de mostrar una asociación causal es un estudio de cohortes de nacimiento en Alemania, el estudio MAS, donde lo que podemos ver aquí es para los cuartiles extremos de exposición a polvo de ácaro, a alergenos de ácaro, en la casa del niño a los 6 años de edad, y la proporción de sibilantes, un marcador de asma, a diferentes años de seguimiento en la cohorte. Y lo que podemos ver es que no hay ninguna diferencia en la prevalencia de sibilantes para los que están muy expuestos o para los que están muy poco expuestos, poniendo en duda que exista una relación causal entre una cosa y la otra. Claro, aquí, como pueden imaginarse, todos los que tenemos datos parecidos, pues hemos rascado esos datos con todo tipo de modelos sofisticados, con todo tipo de técnicas, hemos mejorado las técnicas para medir los alergenos, hemos mejorado las definiciones de asma, pero los resultados son muy parecidos, no son convincentes de que haya una relación causal. Este no ha sido el único problema con el cual hemos chocado en la investigación epidemiológica de asma. Lo fastidioso es que han habido muchos más problemas y que además entre ellos se relacionan. Por ejemplo, no hay una definición satisfactoria. No solamente no hay una definición satisfactoria, sino que muchos autores consideran que quizás asma es un cajón desastre y que deberíamos olvidarnos de mirar sibilantes y de las definiciones epidemiológicas que utilizamos. El curso es intermitente y medir incidencia, remisión es una pesadilla y no hay buenos métodos y no hay una comprensión clara del curso de la enfermedad. Tampoco entendemos bien el mecanismo alérgico y en una época donde fuimos hooligans del modelo TH1, TH2, modelo, digamos, inmunidad relacionada con la infección versus inmunidad relacionada con la alergia. Ahora el modelo es más complejo, pero no hay una explicación clara, satisfactoria, que se acomode a los datos que tenemos de la alergia. Y lo que es peor de todo, no tenemos una estrategia preventiva clara. Y la consecuencia es que todavía no sabemos por qué ha aumentado tanto el asma en estos años.
Hay hipótesis, algunas la hipótesis de la higiene, pero no hay una explicación clara. Bueno, esto hace que cuando, como decía Tony, cuando viene una época en la que no tienes dinero, te pongas a pensar, y te pongas a pensar en los múltiples papers que has publicado diciendo que no acabas de entender ni las causas ni el curso. Y esto es una editorial que tuve la oportunidad de publicar acompañando un monográfico sobre asma, y en el cual el título expresaba una experiencia personal, que decir, oye, pues tendremos que mirar todos estos datos de otra manera distinta. Quizás hay que dejar de lado todo lo que hemos hecho y mirar de otra manera. Bueno, ¿cuál es esa otra manera de mirar? Bueno, ahí está el reto. Bueno, este es otro pintor. Seguramente miraba las mismas cosas que Xavier Valls. Ahora no recuerdo si pintó bodegones, pero esto es un árbol. Y los pintores que hicieron la transición al arte abstracto, pues seguramente pasaron por experiencias similares, cansados de ver las mismas cosas con los mismos ojos y de que no respondieran a sus preguntas. Y se metieron en un berenjenal que les llevó a expresar y de alguna manera a romper el arte, a poner el arte en un contexto en el cual ya no vale decir me gusta o no me gusta, ya quizás no es bello, o sí lo es para alguien, pero es otra cosa. Y algo parecido probablemente es lo que nos pasa en ciencia. Para mí, parte de la inspiración en intentar ver las cosas de otra manera, probablemente provino de leer con gran pasión y con mucho disfrute lo de la teoría de redes, y un libro de Barabasi y los trabajos de Ramón Solé en Barcelona, y bastante literatura multidisciplinar sobre la teoría de redes. Y esta teoría es muy interesante porque, como todos saben, y porque eso ya forma parte del acervo cultural actual, lo que viene a decir es que los modelos complejos, y no hay duda de que estamos enfrentados a la complejidad, los modelos complejos tienden a organizarse de una manera que es relativamente estable y robusta, que son las redes, y eso tiene un determinado desarrollo estructural, geométrico, matemático, y que probablemente esto va desde la sociedad hasta las células. Y uno de los retos, evidentemente, es cruzar los niveles de organización. Pero nos promete que si somos capaces de comprender los problemas en términos de redes, quizás seremos capaces de responder algunas preguntas. No hace falta decir que el pensamiento lineal es lo que ha dominado toda la investigación que al menos yo había hecho hasta hace unos años. Bueno, la oportunidad, todo se hubiera quedado probablemente en cávilas si no hubiera habido dinero, o sea que la oportunidad vino con una convocatoria del 7º programa Marco, prometiendo mucho dinero a quien fuera capaz de ganar un proyecto para los mecanismos de asma y alergia, que fuera multidisciplinar, internacional, que tuviera una parte de biología de sistemas, etcétera, etcétera. Y con Jean Bousquet, un colega alergólogo clínico francés, y yo, los dos, lideramos una iniciativa con 21 partners en Europa y uno en Estados Unidos. Pusimos un proyecto y nos lo dieron. El día que supimos que nos lo dieron, bueno, el proyecto se llamaba MEDAL, Mecanismos de Desarrollo de la Alergia. Bueno, esto es una pintura muy querida porque hace muchos años que voy a Florencia y por lo tanto la oportunidad de verla frecuentemente me la hace muy cercana. Y el día que nos dieron el proyecto dijimos los dos, ¿verdad que sí? Ahora tenemos un problema. Y en ese es el problema en el que estamos metidos. Los objetivos básicamente muy generales son estudiar mecanismos de alergia desde la infancia, primera infancia a la juventud, identificar o desarrollar nuevos modelos de buscar fenotipos y intentar comprender la red de mecanismos moleculares y cómo interactúan con los mecanismos experimentales. Hay un paper que describe el proyecto y un paper sobre la base científica del proyecto recientemente publicados. Y esto da una idea de la estructura del proyecto y de lo que estamos hablando. Son los subestudios. Fenotipos clásicos y nuevos, es un Work Package que coordino yo. Cohortes jóvenes que coordina Jordi Sunyer. Cohortes mayores hasta la adolescencia que coordina Thomas Kyle en Berlín.
caracterización de alergenos, Rudi Valent en Viena, epigenética, Dirk y Postma en Groningen, proteómica, Stefano Guerra en el CREAL, biología de sistemas, Charles Offray en Lyon, modelos animales, Berlambrecht, inmunología in vitro, Mubecelatkis en Davos, y integración translacional, Tari Hatela en Helsinki. Bueno, esto es una oportunidad, un privilegio inmenso, coordinar un proyecto de este tipo desde el punto de vista de la experiencia multidisciplinar. Al mismo tiempo es una locura, esto no se puede coordinar solventemente porque ahí hablamos idiomas que no entendemos mutuamente, o sea que eso es un reto, poner ahí modelos animales con todo esto es un reto muy complejo, ¿no? Y esto es un diagrama simplificado de lo que podríamos llamar la primera fase del proyecto. Primera característica muy importante del proyecto, decidimos que fuera population-based, basado en cohortes de nacimiento, de población general la mayoría, y dedicar a esto al menos la mitad de la financiación del proyecto. Bueno, esto fue posible porque Jordi Suñé ha hecho el trabajo que ha hecho, pionero en cohortes de nacimiento, y porque Thomas Kyle había hecho lo mismo en Europa, en Galen. Y la idea era tomar todas estas cohortes de nacimiento, todos los datos históricos, los bancos de muestras, y con la información histórica ensayar el enfoque clásico, definido por expertos, fenotipos definidos por expertos, el enfoque no supervisado, con modelos estadísticos no supervisados, y con esto intentar identificar fenotipos, relacionar estos fenotipos con las muestras existentes, histórico, hacia atrás. Y con el financiamiento del estudio hacer un seguimiento de las cohortes y, como verán luego, pasar a una segunda fase que mostraré más adelante. Y lo que voy a mostrar ahora brevemente es una parte de lo que estamos haciendo ahora con los modelos clásicos y los modelos no supervisados. Estas son las cohortes que participan, y algunos de ustedes participan en estas cohortes en el contexto del proyecto IMA, y hay muchas más en Europa. Hay 6 cohortes jóvenes, BP, Maed en París, Rearrobic, bueno, 12.500 niños reclutados y seguimiento de 6.000 entre 4 y 8 años. Y luego el grupo de cohortes mayores, 20.000 reclutados y unos 13.000 en seguimiento entre los 14 y los 18 años. Bueno, con esto ha sido posible intentar ensayar el enfoque clásico y el enfoque nuevo. Y con el enfoque clásico, lo que hemos intentado hacer en este primer estudio es analizar el exceso de comorbilidad entre eczema, rinitis y asma en niños entre 4 y 8 años. Estudiar la asociación entre estos fenotipos a los 4 años y el riesgo de tener comorbilidad a los 8, longitudinal, y luego el papel de la IgE. Sorprendentemente, hasta este punto no encontramos ningún estudio, a pesar de que hay docenas de estudios con diagramas de Venn, que nos dijera qué parte de esa comorbilidad o coexistencia, qué parte es debida al azar. Esos son fenotipos muy frecuentes y sin duda hay una parte de sobreposición que es debida al azar. ¿Cuál es esa sobreposición? ¿Cómo podemos estudiarla? Y esto es lo que hemos intentado hacer aquí. Probablemente el otro punto de partida es que la mayoría de expertos hubieran apostado, y la hipótesis era que esto básicamente se debe a la IgE. Vamos a ver. Lo que hemos hecho ha sido un análisis cross-seccional con 16.000 niños a los 4, 11.000 a los 8, y uno longitudinal con 10.000 con datos repetidos, haciendo todo lo posible por armonizar lo mejor posible todos estos datos. Luego en la discusión podemos hablar de armonización. Y hemos mirado la prevalencia esperada si fueran independientes, comparando la observada con la esperada, la razón, el exceso de comorbilidad relativo, con la diferencia, el exceso absoluto de comorbilidad, la diferencia, la significación estadística de las diferencias, y en el análisis longitudinal hemos utilizado modelos log lineares, tanto con un análisis conjunto de los datos como con metaanálisis de esos 10.000 niños. Hemos estratificado todo por IgE y hemos hecho análisis de sensibilidad para muchas asunciones. Una parte muy importante del análisis epidemiológico y estadístico que he coordinado yo muy directamente, pero
todo el análisis estadístico que ha hecho Marta Bennett, con un trabajo inmedible, impagable, y Judith García y Xavier Basagaña y un grupo muy amplio de gente a los que luego agradeceré. Bueno, y esto es el exceso relativo, o sea, lo que contesta esto, más allá de la coincidencia por azar, ¿hay comorbilidad que no sea atribuible al azar? Y la hay. Y esto es el análisis conjunto de todos los niños, a los 4 en azul y a los 8 en rojo. Y esto está expresado logarítmicamente con la razón observados esperados. Y como vemos, para todos los fenotipos combinados, asma y rinitis, asma y eczema, rinitis y eczema, y los 3 juntos, para todos excepto uno, que es rinitis y eczema a los 8 años, el resto van juntos, más a menudo de lo que cabría esperar por azar. ¿Y esto es debido a la IgE? Pues aparentemente no, porque aquí tenemos los niños con IgE positiva y aquí los niños con IgE negativa. Y este patrón parece más fuerte en los niños con IgE negativa, la razón observados esperados es mayor, y además es estadísticamente significativa en prácticamente todos los grupos y marginal en estos de aquí. En cambio, para los que tienen IgE positiva, este patrón, para este grupo sí, pero para el resto es un poco más disperso, y para el grupo de rinitis y eczema, más bien parece lo contrario, o sea, van menos juntos de lo que cabría esperar por azar. Algo debe pasar, alguna red debe estar ahí mareando la perdiz. La segunda pregunta es si esto se asocia longitudinalmente, si esta comorbilidad a los 4 tiene algo que ver con la comorbilidad a los 8 años. De manera que en este modelo lo que tenemos es todos los fenotipos, asma solo, rinitis solo, eczema solo, los dobles y el triple, y los que no tienen nada a los 4 años, el porcentaje de estos niños que han desarrollado comorbididad a los 8 y el riesgo relativo en el modelo log lineal. Este es un modelo con los datos conjuntos, pero es bastante parecido, los resultados son muy consistentes con el metaanálisis. Bueno, y lo que podemos ver es que los riesgos relativos, si solo tienes un fenotipo, tienes un riesgo considerablemente alto, de 10 a 20, de que desarrolles comorbilidad a los 8 años, de que retengas el que tienes y sumes otro. Si tienes 2, este riesgo aumenta, y si tienes los 3, el riesgo es de 90. O sea que, de alguna manera, parece casi como si hubiera dosis-respuesta, un patrón de dosis-respuesta en la acumulación de fenotipos. Consistente con lo que hemos visto anteriormente, cuando miras los niños con IgE positiva, los riesgos relativos se hacen pequeños. Pero son todos significativos y importantes, hay asociación con comorbilidad. Y los niños que tienen la IgE negativa, los riesgos son todavía parecidos o algo mayores que en el modelo general, diciendo que en ambos modelos, en ambos grupos, la comorbilidad a los 4 está asociada a los 8. No solo hay comorbilidad que no es debida al azar, esta comorbilidad está a los 4, está a los 8, para la mayoría de fenotipos, y además tiene un curso longitudinal. ¿Qué ocurre si nos miramos estos fenotipos de otra manera? ¿Existen estos fenotipos o solamente existen en la opinión de los expertos? Y esto es lo que hacemos con modelos no supervisados. Tomar todas estas variables, estandarizarlas y utilizar en este caso un modelo de clúster con K-means y como regla para parar la clasificación y analizar el número de grupos, Kalinsky y Harabaz en este caso, pero hemos utilizado otras. Y esto es lo que nos dice el modelo no supervisado. Y lo que nos dice es muy diferente de lo que nos han dicho los expertos. Los expertos nos han dicho, mira, hay asma, eczema y rinitis, y además los puedes descomponer en 8 fenotipos. Y aquí lo que nos dice el modelo es lo mejor que puedes hacer desde el punto de vista no supervisado es clasificarlos en 2 grupos. Todos los niños en 2 grupos. Todos, los que tienen enfermedades y los que no las tienen, en 2 grupos. A los 4 años
un poco, se podría aceptar que quizás 3 y 4 sean soluciones aceptables. A los 8 años el modelo de 3 ya es mucho menos satisfactorio y el de 4 mucho menos, y cuando pones los datos juntos a los 4 y 8, el modelo de 2 grupos sigue siendo el más aceptable. Bueno, ¿y cuáles son estos 2 grupos? Estos 2 grupos son muy decepcionantes para los expertos, porque son 2 grupos en los cuales en uno hay el 93% en un grupo hay un 93% de los niños sin ningún fenotipo, en el otro hay un 38% de los niños sin ningún fenotipo. Estos son los fenotipos clásicos. Por lo tanto, yo estoy mezclando 2 lenguajes, el fenotipo nuevo 1 y 2, para el cual me resisto a ponerle nombre todavía, y el fenotipo clásico puesto por los expertos. Bueno, y lo que vemos es que para asma hay mucho asma en el fenotipo 1, donde está la mayoría de los normales, aunque hay una parte importante de asma en el fenotipo 2. Lo mismo pasa para rinitis. En cambio, la gran mayoría del eczema está en el fenotipo 2 y, inesperadamente, hasta cierto punto, la práctica totalidad de la comorbilidad está en el fenotipo 2. Bueno, con esto hemos hecho muchos más análisis que ahora yo no tengo tiempo de presentar, y una parte de ellos es un análisis de sensibilidad muy extenso, pero una parte de la interpretación en la que estamos trabajando es hasta qué punto hay un fenotipo alérgico que permite unificar todas estas entidades. Este fenotipo alérgico probablemente no sería debido a la IgE, quizás tenga factores de riesgo comunes que no hemos analizado, y quizás la comorbilidad es un marcador importante de este fenotipo alérgico, aún en los niños que ahora no estamos definiendo como comorbilidad. Quizás comparten síntomas que no están en la definición que estamos utilizando. Bueno, esto es la segunda parte del estudio, ahora estamos haciendo el seguimiento, una parte muy importante son las ómicas. Y lo que estamos haciendo con ómicas es, utilizando un microarray con 176 alérgenos, esto es fabuloso, porque todo lo que hemos hecho ha sido entre 6 y 12 alérgenos, con esto hemos medido atopia, ahora tenemos resultados de 176 alérgenos, y todavía no sabemos qué dicen estos resultados, pero esto es muy interesante desde el punto de vista innovador. Dirk, Posma y Koppelman están haciendo epigenética con niños de 0 a 4 años en IMA en Eden y niños de 4 a 8 en BAMS en Suecia y PIAMA en Holanda. Stefano Guerra en el CREAL está haciendo Targeted Proteomics con multiplex y ELISAs en un panel de 200 niños en IMA con niños de una cohorte de Tucson que también participan en el proyecto en Arizona. Estamos haciendo la fase piloto de la transcriptómica y no hemos podido incluir genómica GWAS en el estudio, pero algunos tienen datos que estamos analizando de estudios anteriores. Bueno, estamos en la mitad del estudio y básicamente lo que predominan son los retos. Algunos de estos retos tienen que ver cómo vamos a integrar epidemiología con mecanismos, y es algo en lo que estamos trabajando. Esta semana, el lunes, tenemos una reunión para ver cómo integramos epigenética con IgEs, con contaminación atmosférica. Otra parte del estudio es que esto supone instrumentos nuevos, y uno de ellos muy interesante para mí, ha sido una buena experiencia, es una infraestructura de organización del conocimiento que maneja una empresa en Múnich, que es el instrumento de compartir datos en todo el estudio. Armonizar es, creo que, uno de los retos. Hemos tenido una semana 40 personas que participan en estas cohortes armonizando cuestionarios, a pesar de que hay docenas de papers conjuntos que se han hecho anteriormente, ha habido que armonizar de nuevo. Y un reto importante es los modelos animales y los modelos in vitro. Ahí yo creo que estamos todavía un poco perdidos. Y no tengo tiempo de hablar del Work Package translacional, pero una cosa muy importante es que ha permitido poner junto a una experiencia muy interesante en Finlandia con un programa nacional de control del asma, junto con Noruega
y en el proyecto intentaremos exportarlo. Bueno, una de las cosas más apasionantes, es la última de este proyecto, es que yo por primera vez me he encontrado coordinando un proyecto que no entiendo y en el cual con más frecuencia me encuentro perdido que seguro, con mucha más frecuencia. Y entonces pienso que esto acabará mal, que será un fracaso, y entonces vuelvo a leerme lo que estamos haciendo y lo que dijimos, pero cuando tengo una crisis, entonces me voy a este paper. Y este paper, que es fantástico, algunas de las conclusiones más importantes es que probablemente la mayor parte de los fenómenos vivos están caracterizados por relaciones que son efímeras, ad hoc, probabilísticamente contextuales, nada lineal, que es muy difícil encontrar distribuciones predictivas en este contexto, que evidentemente los efectos causales la mayoría de las veces no son fácilmente predecibles y que hacen falta nuevas maneras de abordar esta complejidad para entenderlo. Y entonces me digo, bueno, pues lo que estamos haciendo al menos habrá sido un intento. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep María. Gracias por compartir también la importancia de la humildad del investigador ante la complejidad y también dar una referencia, digamos, de ayuda mutua, por decirlo así, ante los que podáis encontraros ante este dilema. Tenemos la oportunidad, como antes he dicho, simplemente a efectos de clarificación o de puntualización de algún aspecto que haya presentado Josep María, pero la idea es que guardemos un poco las preguntas para el debate en la última parte. ¿Hay alguna pregunta? Bien, paso la palabra al doctor Maciel para presentar. Eu gostaria de apresentar a doutora Raquel Lucas, que é da Universidade do Porto. A doutora Raquel é farmacêutica, originalmente, e fez mestrado em epidemiologia, doutorado em saúde pública na Universidade do Porto. Bem-vinda. Muito bom dia a todos. Eu, como compreendem, sou portuguesa e, portanto, vou tentar falar o mais devagar possível para que seja mais alto? Para que seja perceptível, porque sei que o nosso idioma não é muitas vezes facilmente, não é fácil de compreender. Eu venho falar sobre um assunto que eu penso que é o resultado de um percurso pessoal, mas que eu penso que poderá ser comum a muitos de nós na nossa experiência profissional. E é precisamente sobre o desafio da complexidade, que está muito relacionado com as questões postas pelo orador anterior. Não queria deixar de agradecer o convite, é uma honra poder estar presente e ainda por cima estar presente numa mesa com tão ilustres moderadores e preletores. Como sabem, há vários exemplos que nos fizeram gostar da epidemiologia. Os exemplos iniciais, as histórias que fizeram com que nós percebêssemos o que era a epidemiologia e que percebêssemos qual era o interesse de quantificar a saúde nas populações. E eu trago aqui 3 exemplos bem conhecidos, desde a descoberta da forma de transmissão da cólera por snow até à descoberta das múltiplas patologias que eram causadas pelo uso de tabaco e, finalmente, para a interação biológica entre um determinado genótipo e o uso de uma tecnologia de saúde na produção de doença. Este eixo demonstra-nos uma evolução, e essa evolução ocorreu em muitas dimensões, quer na dimensão da evolução das doenças infecciosas para as doenças crónicas e depois para a perdição, digamos assim, genética da saúde, mas também representa o aumento do conhecimento fisiopatológico que está subjacente a cada uma destas descobertas. Do ponto de vista da nossa disciplina, da epidemiologia, implica ou representa uma abordagem metodológica de crescente complexidade. Mas, de uma forma geral, todos estes exemplos nos mostram uma orientação para a ação clara que, no fundo, é o objetivo último da epidemiologia, informar políticas de saúde e que muitas vezes acaba por passar
despercebido ou por ficar secundarizado. Por isso, o princípio da disciplina da epidemiologia, como sabemos, resulta do conhecimento que se conseguiu adquirir a partir de um conjunto de dados observados. Portanto, nesta perspectiva empírica, nós vemos o conhecimento sobre a teia causal que explica as doenças como sendo o resultado de um conjunto de observações empíricas de dados nas populações. O que significa que a diferença tinha um papel essencial e que o comportamento emergente era aquilo que chamava a atenção para os problemas. É claro que este modelo, digamos, indutivo, em que as observações sugerem a estrutura, tem um papel particularmente importante quando, de facto, essas diferenças são observáveis de forma direta e de forma clara. E à medida que se vai conhecendo mais a fisiopatologia das doenças, é natural que os efeitos que nós conseguimos detectar através de observações na população sejam cada vez menores, porque os grandes efeitos já estão, de certa forma, descritos. Por isso, à medida que os defeitos se tornam de menor magnitude, a epidemiologia passa a ser uma disciplina mais preocupada ou muito preocupada com questões metodológicas, que são aquelas que podem introduzir erros que fazem com que as diferenças mais pequenas não sejam detectadas. E por isso, daí resulta esta visão que está aqui expressa nos chamados pontos de vista, aos quais nós muitas vezes chamamos critérios de Bradford Hill, que pretendem fazer uma sistematização e arrumar estas questões, mas sempre numa perspectiva empírica, ou seja, não são argumentos lógicos nem puramente científicos na verdadeira acessão da palavra, mas destinam-se a excluir hipóteses alternativas quando avaliamos a etiologia das doenças. No entanto, eles são úteis ainda hoje e têm um valor porque, de facto, transmitem uma certa sensatez que é necessária ao espírito do cientista também. No entanto, quando as comparações que fazemos passam a ser comparações relativamente subtis em termos dos efeitos que procuramos, acontecem este tipo de fenómenos. Neste caso, vemos o exemplo da associação da terapia hormonal de substituição na menopausa com um conjunto de doenças crónicas. E o que este forest plot simboliza é a tendência geral que houve ao longo das últimas décadas para se percorrer um percurso em que a discussão de aspectos metodológicos, como o controle do confundimento residual e o papel dos desenhos do estudo na forma como os resultados são ligeiramente a favor de um aumento de risco ou ligeiramente a favor de uma proteção, acabam por centrar o debate nessas questões. E a epidemiologia torna-se um exercício muito mais de discussão metodológica fina do que digamos assim, uma descoberta de grandes diferenças. Neste cenário, deixa de ser possível ou deixa de ser tão legítima a abordagem da inferência de uma forma mais indutiva e por isso têm aparecido nos últimos anos alguns modelos de inferência causal que permitem precisamente ou que pretendem precisamente enquadrar a inferência causal. Este é o modelo contrafactual, ou está aqui explícito o modelo contrafactual, que nos diz que o ideal, aquilo que nós queremos perceber quando estudamos a etiologia das doenças, o que queremos fazer é comparar duas distribuições de uma determinada exposição alternativa na mesma população, no mesmo período de tempo, o que é filosoficamente possível, mas na prática impossível, pelo que as nossas comparações se baseiam na comparação de um cenário que, na melhor das hipóteses, será factual, com um substituto do que não é observado. Portanto, um cenário que nós observamos e que pretende substituir aquilo que ocorreria caso todas as condições fossem as mesmas, exceto a da exposição. E este modelo contrafactual traz-nos uma grande vantagem em termos da disciplina do pensamento, porque nos leva a perceber que, de facto, a essência está na pergunta e na hipótese causal. E que, de
dependendo da forma como se fazem as perguntas, assim se terão respostas diferentes. E, neste caso, apresento um trabalho que realizamos e que foi apresentado pela Sara Lourenço ontem aqui no Congresso, no qual ela queria perceber qual era a influência dos fatores biomecânicos adversos no trabalho como causa da dor musculoesquelética. E se nós estivermos a pensar numa perspectiva de esclarecimento da etiologia, provavelmente queremos comparar trabalhadores que são expostos a esses fatores com pessoas que não trabalham de todo. Mas se quisermos apontar para um potencial de prevenção e de ação, talvez faça mais sentido comparar trabalhadores que são expostos com trabalhadores que não são expostos, de forma a iluminar a ação. Ou seja, o conjunto de respostas, que é muito diferente, depende, claro, como sabemos da pergunta. Se bem que, no entanto, se nós lêssemos este título, não seria possível perceber qual é que, de facto, era a resposta adequada. Uma outra forma que é bem conhecida neste momento de suportar de forma lógica e de forma visual o raciocínio contrafactual são os diagramas causais, que têm sido cada vez mais usados na epidemiologia, e de que trago aqui um exemplo neste trabalho que fizemos, que foi da autoria da Sílvia Fraga, no qual se pretendia avaliar o efeito de um conjunto de exposições na autodeclaração de vitimização de violência física. Nós pretendíamos compreender se o inquiridor podia ser um confundidor deste efeito. E daí que se tenha tentado perceber, ou com a consequência de se ter ou não que ajustar para o inquiridor, porque nós sabemos que a forma como as pessoas respondem, declaram a violência ou declaram um conjunto de outras características, depende de quem lhes pergunta, depende das características do entrevistador. Com este conjunto de diagramas, argumentamos que, se estivermos a avaliar o efeito de fatores demográficos na declaração de violência física, não temos razão para considerar que o entrevistador possa ser um fator confundidor deste efeito, sendo que, se estivermos a falar do contexto psicossocial, por exemplo, se estivermos a falar do suporte social, que presumivelmente também poderá ser, em teoria, afetado pelo inquiridor, a forma como a pessoa reporta estas circunstâncias, então fará muito mais sentido pensá-lo como um confundidor. Os diagramas causais são uma ferramenta muito elegante para a inferência causal e tem sido o seu uso cada vez mais frequente. Neste trabalho pretendíamos avaliar o efeito da gordura corporal na densidade mineral óssea, e este diagrama causal diz-nos, ou parte de dois pressupostos. Primeiro, de que nós de facto podemos responder à pergunta de se a gordura corporal tem um efeito independente do peso, que é uma pergunta muito biológica. E depois, parte do princípio, como todos os diagramas causais, de que existe uma unidirecionalidade neste efeito. E isto representa um problema conceptual, porque nós sabemos que nos sistemas biológicos raramente os efeitos são puramente unidirecionais e que o feedback biológico é uma realidade nos sistemas fisiológicos, e que, portanto, há um limite para o grau de especificidade no que diz respeito aos sistemas biológicos, o grau de finura que nós podemos chegar com uma abordagem epidemiológica. No entanto, ao longo dos últimos anos, esta tem sido a visão predominante, uma visão mais reducionista, sem a conotação negativa que isso possa ter, só uma visão em que nós pomos o isolamento dos fatores de risco como sendo o nosso principal objetivo e, portanto, daí termos o paradigma do contrafactual, os ensaios clínicos aleatorizados com dupla ocultação no topo da pirâmide da qualidade da evidência. Portanto, a nossa prática da disciplina passa a ter os desafios típicos que bem conhecemos. E temos sempre alguns problemas práticos em lidar com um conjunto de realidades que nós sabemos que existem, mas para as quais os nossos modelos determinísticos estão dificilmente equipados para resolver. Como, por exemplo, a relação entre os indivíduos entre si, os mecanismos de feedback dos quais que ilustrei atrás, os efeitos limiar, a forma como as relações evoluem ao longo do tempo e também os múltiplos níveis de causalidade que, neste momento, ou que têm sido vindo a ser desenvolvidos um conjunto de modelos que permitem lidar melhor com a questão dos múltiplos níveis de causalidade, sendo que, no entanto, permanece
a questão do isolamento dos efeitos do indivíduo e do contexto. No entanto, eu penso que toda esta audiência será a favor da indiscutibilidade ou do consenso à volta deste modelo mais ecológico das causas das doenças. Nós sabemos que as doenças não são causadas, não têm apenas uma causa, e sabemos que elas têm inúmeras causas a múltiplos níveis. No entanto, apesar deste modelo mais ecológico ser francamente aceito pela comunidade na saúde pública e na epidemiologia, dificilmente ele se traduz na forma como nós abordamos metodologicamente os problemas causais que temos. E, portanto, ficamos perante um dilema. Ou defender uma visão na qual nós tentamos isolar os fatores de risco, tendo o ideal contrafactual como o paradigma ao qual queremos chegar, e então aí temos a questão de se não estaremos a entrar em problemas mais, digamos assim, mais laboratoriais que não poderão ser resolvidos pela epidemiologia, ou se então reconhecemos este modelo ecológico da causalidade em várias camadas, para o qual temos menos ferramentas. Daí que, perante esta circunstância, no meu caso pessoal, mais recentemente, cheguei ao encontro dos sistemas complexos formais, que estão relacionados, a teoria dos sistemas complexos surge na segunda metade do século XX, muito relacionada também com a teoria do caos, e que nos diz que complexos são aqueles sistemas que são compostos por vários elementos, um grande conjunto de elementos que são diferentes entre si, mas que interagem entre si e que se adaptam a circunstâncias que mudam e que, de uma forma geral, produzem um efeito que é imprevisível apenas examinados os efeitos das partes que os compõem. E por isso mesmo, no caso da epidemiologia e da saúde pública, é fácil perceber que muitas das nossas questões se enquadram, de facto, neste tipo de sistemas. Uma das questões científicas que tínhamos e que nos levou a esta abordagem dos sistemas, a iniciar esta abordagem dos sistemas, foi a observação de que as características individuais dos homens que têm sexo com homens, que foram inquiridas neste inquérito europeu, não explicavam, ou dificilmente explicavam, o risco de infecção VIH-Sida nesta população. Daí que tínhamos desenhado um estudo de coorte que está neste momento na sua fase inicial para tentarmos compreender como é que as redes de contactos entre os homens que têm sexo com homens pode condicionar a forma como a dinâmica da infecção evolui nesta mesma população. E isto porquê? Este trabalho, ou estes gráficos que aqui estão, representam um trabalho que foi realizado nos Estados Unidos e que é muito interessante porque nos mostra precisamente o comportamento emergente do sistema. Nós estamos a falar de um trabalho que foi feito com uma análise de redes sociais, na qual se usaram dados observados em inquéritos de saúde e em que apenas se simulou o conjunto ou a distribuição do número de parceiros simultâneos que a população tinha. Porquê? Porque inicialmente se pensava que a dinâmica da infecção nas redes sociais dependia de um conjunto de poucas pessoas que eram os supertransmissores, que tinham muitos parceiros. Mas aquilo que nós reparamos, ou aquilo que conseguimos perceber, é que com uma subtil alteração, digamos, subtil no panorama possível, alteração da distribuição da população, portanto, com um aumento de pouco mais de 10% do número de indivíduos que tinham 2 ou mais parceiros versus 2 ou 3 parceiros versus 1. Portanto, não estamos a falar de supertransmissores, mas de pessoas que têm 2 ou 3 parceiros simultaneamente. Podíamos transformar uma rede altamente fragmentada numa rede com um único componente que envolvia mais de 99% da população, o que significa que está completamente facilitada neste contexto a transmissão. E isto é um bom exemplo de que, se nós olharmos para a parte de cima do gráfico, dificilmente conseguimos prever o que se vai passar em baixo. As redes têm esta grande vantagem de nos permitir perceber os fenómenos que são, na sua essência, relacionais, mas nem sempre nós estamos a ter o enfoque, ou nem sempre a relação entre os indivíduos é o objeto da investigação. Outro problema que estamos a iniciar, ou que estamos a tentar compreender melhor, é a questão da incidência das fraturas de fragilidade na população, as fraturas osteoporóticas. E isto porquê? Porque as tendências temporais têm mostrado uma diminuição na incidência deste tipo de fraturas, nomeadamente nos países de elevado rendimento.
Tem sido sugerido que as terapêuticas farmacológicas são o principal motivo para esta diminuição. No entanto, nós sabemos que as fraturas resultam de um conjunto de influências que também atuam a múltiplos níveis e em múltiplas etapas da vida. E por isso, aqui sublinhados estão todos os elementos que nós podemos confirmar a nível individual que de facto são prováveis causas destas fraturas. Isto não pretende representar um mapa causal, mas apenas os elementos que podem compor um modelo causal. E neste contexto, achamos que seria interessante uma abordagem da dinâmica de sistemas. E este é um método que faz uso de sistemas que são fechados, que são, digamos assim, endógenos, que são constituídos por um conjunto de níveis, que podem representar conjuntos de pessoas, agregados, números de casos, por exemplo, fluxos, que representam as passagens precisamente entre esses níveis, e mecanismos de feedback entre níveis. Os sistemas são, por definição, fechados, e esta abordagem parte do princípio que nós, com um conjunto de elementos limitado, conseguimos compreender fenómenos essencialmente fenómenos de feedback que emergem de um conjunto de níveis e fluxos pré-determinados. Por isso, o conhecimento prévio dita-nos a estrutura, portanto, o mapa causal, e a simulação computacional traduz o comportamento do sistema. E eles são usados, ao contrário dos anteriores, para modelos de dados agregados. Há um exemplo particularmente interessante desta aplicação desta dinâmica de sistemas, que diz respeito à erradicação da polio. Como sabem, tem sido muito difícil erradicar a poliomielite, apesar da iniciativa global para a erradicação desta infecção. E em 2005 discutia-se, de facto, se devia continuar os esforços para erradicar a doença ou se devia passar para uma política de controle efetivo. Dizia-se que havia recursos financeiros muito importantes e recursos humanos que estavam a ser gastos para erradicar e que se conseguisse manter o número de casos mundial abaixo de 500 casos por ano, seria possível, digamos assim, poupar esse dispêndio e obter uma relação de custo-efetividade melhor. E aquilo que estes autores fizeram foi precisamente desafiar essa concepção, porque apesar desta ideia parecer ter bom senso, aquilo que eles perceberam foi que se mantiver a doença endémica em alguns países, se escolher deixar que a doença permaneça endémica, a história mostra-nos que vão ocorrer surtos. E esses surtos vão fazer com que aumente naturalmente a incidência da doença e que estejamos preparados para suportar mais custos que vêm precisamente do esforço adicional de imunização e tratamento nos indivíduos que são infectados de novo. E, portanto, esse aumento de custos faz com que, ou acaba por ter o efeito de voltar a trazer a infecção para níveis endémicos, os tais níveis controlados, até ao surgimento de um novo surto que depois vai despoletar este ciclo de feedback. Esta visão parece também fácil de perceber, mas o que estes autores fizeram foi precisamente sistematizar e quantificar o efeito muito concreto que este mecanismo de feedback teria na opção global de erradicação ou controlo. Este é um modelo global que eles sugeriram, que como veem, é complexo, não apenas no conceito, mas também na operacionalização, e este feedback está aqui incluído, e a minha ideia não era entrarmos neste modelo em pormenor, mas apenas mostrar que quando vemos estes dados a longo prazo, o que acontece é que o esforço para a erradicação, aqui representado a azul, representa um custo adicional mais elevado numa etapa inicial, mas que depois vai ser suplantado pela opção dos custos, ou pelos custos associados à opção do controle da infecção, porque precisamente o que vai acontecer é que os custos vão sendo incrementados ao longo do tempo, enquanto que a erradicação, se possível, o trabalho não se destinava a provar se era ou não possível erradicar a polio, mas apenas a comparar o custo e efetividade, e na realidade esta comparação mostra que a erradicação continua a ser a opção mais legítima, tanto em custo como, obviamente, no número de casos e no sofrimento humano, o que significa que há uma resposta clara a esta pergunta e que este trabalho foi essencial para a definição da política, ou para a continuidade da política da erradicação da polio.
Uma outra abordagem que tem sido cada vez mais usada e cada vez, digamos assim, mais considerada com mais potencial é a abordagem da modelação descentralizada ou da modelação baseada em agentes, que nos diz que, partindo de um pequeno conjunto de regras aplicadas ao nível individual, é possível obter um padrão macro diferente daquele que era previsível apenas pelo conjunto de regras. Isto representa um dos trabalhos iniciais de simulação computacional feito nos anos 80, no modelo de reprodução do comportamento de um bando de pássaros a partir de um conjunto de apenas três regras aplicadas a cada um dos pássaros individualmente. Então, esta modelação baseada em agentes parte desta mesma perspectiva generativa, que nos diz que se nós tivermos um conjunto de agentes que podem ser heterogéneos entre si e autónomos, no sentido em que têm um conjunto de especificações e que podem ser, no limite, únicas, que cada agente pode ser único na forma como age e como se relaciona com o meio, num determinado espaço explícito e permitindo um conjunto de interações locais, nós podemos obter uma macroestrutura que emerge precisamente desse conjunto de especificações. E esta abordagem centra-se precisamente no agente individual. Portanto, os atributos, as características, a forma como o agente, a pessoa, o indivíduo se relaciona com o meio, determinam então o padrão global da população. Esta abordagem exige simulações computacionais e exige o estabelecimento de um conjunto de condições iniciais, mas que podem ser atualizadas ao longo do tempo, admitindo então a aprendizagem e a adaptação, que é uma das características mais interessantes deste tipo de modelos. E permite, obviamente, a simulação de cenários alternativos, aproximando-nos ao ideal contrafactual, em que mudamos apenas um fator. Este é um exemplo no qual se experimentou um deste tipo de modelos para compreender qual é que era o papel numa eventual potencial ou real pandemia de gripe, qual é que seria digamos assim, o efeito na prevalência global da infecção, ou no risco cumulativo, melhor dizendo, da infecção, se de facto houvessem um conjunto de cenários diferentes, nomeadamente a evicção social, pessoas que se isolam, ou então, outra hipótese que foi colocada, que foi que, para além da epidemia da infecção propriamente dita, existe a epidemia do medo. Portanto, as pessoas podem ou fugir, por exemplo, podem isolar-se socialmente, mas também a alternativa, algumas fogem, deslocam-se geograficamente, de forma literal, dentro da população. E o que se mostrou aqui foi que, mesmo se em cada 100 pessoas, 90% delas se isolassem socialmente e 10 fugissem, isso era suficiente para perpetuar ou provocar um padrão de infecção, aumentar brutalmente o risco cumulativo da infecção, porque estas pessoas podem ter infecção latente não clínica e vão fazer, digamos assim, perpetuar a transmissão da infecção pela população. A modelação dos sistemas complexos como um todo não pretende responder, ou não pretende ser a única resposta aos problemas, mas pretende, juntamente com o conhecimento prévio, a opinião dos peritos, os estudos epidemiológicos mais clássicos, assistir-nos na construção de modelos mentais que depois então permitam passar a decisões em saúde pública que sejam mais racionais e mais informadas. Portanto, aqui os modelos computacionais como uma componente adicional. Estes modelos têm algumas limitações, como sabem, todos os modelos poderão ter, e essencialmente estas limitações prendem-se com a questão da validação do modelo. Porque se nós estamos a tentar validar um modelo que por definição, pretende caracterizar comportamento emergente, que nós não conseguimos captá-lo com estudos clássicos, então não podemos usar estudos clássicos para validar esse mesmo modelo. Podemos apenas compreender se, de facto, a nossa microespecificação é ou não compatível com a macroestrutura que se observa na população. E, além disso, têm algumas exigências computacionais que podem ser determinantes, e, essencialmente, não fazem parte do nosso conjunto de ferramentas aprendidas como epidemiologistas e, por isso, nos colocam um desafio ainda maior. Finalmente, gostava apenas de salientar que eles não pretendem ser
novos métodos para resolver as mesmas perguntas que nós tínhamos. A ideia destes métodos é permitirem-nos responder, compatibilizar o nosso modelo ecológico da causalidade com a informação da qual dispomos e eventualmente, unificar algumas áreas da epidemiologia mais fragmentadas, além de comunicar melhor aos políticos de saúde e entre colegas. Esta área dos sistemas complexos tem sido na saúde e pelas agências europeias, que implicam, como é lógico, novas linhas de financiamento. Neste caso, na medicina clínica, tem sido cada vez mais, enfim, digamos assim, promovida, e é previsível que para a saúde pública e para a epidemiologia aconteça o mesmo brevemente. Queria acabar só por dizer que nós todos fazemos modelos e, portanto, se pudermos fazer modelos melhores, poderemos decidir melhor. É tudo. Obrigada, doutora Raquel. Parabéns pela apresentação. Agora nós vamos deixar as perguntas para o final. Agora eu só queria saber se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para esclarecer a apresentação que a doutora Raquel fez. Não? Então, passamos para o próximo. Eu só queria salientar, na fala da doutora Raquel, essa ideia da teoria da complexidade, né, que é uma teoria do século XX, né, mas que um dos principais teóricos, o Edgar Morin. Alguém teve a oportunidade de ir no Hospital Real ontem? Aqui, no coquetel do Hospital Real? Hospital Real. Lembram do teto do Hospital Real, com várias linhas? O Edgar Morin tem uma metáfora muito interessante para essa teoria da complexidade, e ele diz que nós temos que pensar como fios que se entrelaçam, né, exatamente como aquele teto do Hospital Real. E nós, epidemiologistas, estamos sempre procurando um padrão, ao invés de olharmos as interconexões, né, que é um pouco o que você falou. A gente tem que mudar a forma de pensar, de como abordar o problema, que acho que é a parte mais difícil, né? Então, queria passar para o próximo. Antonio. Sí, gracias, Ethel. Para finalizar la tanda de presentaciones, tengo el placer de presentar al profesor Juan Merlo. Él es médico, es epidemiólogo y es actualmente catedrático de Salud Pública y Medicina Comunitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lund, en Suiza, donde actualmente dirige la unidad de investigación en epidemiología social. Y además ha sido presidente de la Sociedad Sueca de Epidemiología, o sea, otro presidente y otro miembro de una sociedad sueca, de una sociedad epidemiológica aquí, es un placer. Además de miembro de comités directivos de las sociedades suecas de medicina social y de farmacoepidemiología. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Se oye esto? Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Quiero agradecer al profesor Ildefonso Hernández Aguado, al comité directivo, por invitarme, puesto que nací en España y es muy agradable venir aquí. De entrada tengo que decir que creo que hay una novela de Borges que dice que había hecho un mapa tan detallado de la realidad que no nos servía para nada, ¿no? O sea, quiero decir, las complejidades pueden ser muy difíciles. Yo voy a intentar dar un aspecto de algo que nosotros hacemos todos los días en epidemiología, ¿no? Y el título de mi presentación se llama La tiranía de los promedios y el uso indiscriminado de los factores de riesgo en salud pública, una llamada a revolucionario. Es un poco una expresión honrada de lo que nos está preocupando últimamente, un poco de crisis quizás. Vamos a ver. Bueno, hoy en día tanto los profesionales de la salud pública como la gente general se sienten abrumados por la creciente cantidad de factores de riesgo de enfermedades, tanto clásicos como nuevos, ¿no? Podemos ver en Internet o en los periódicos noticias como esta, ¿no? Quien se salta el desayuno tiene un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, o la televisión también aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, la calvicie, por supuesto, el enojarse también es un factor de riesgo, los antidepresivos, por supuesto también, el calcio en la dieta, el sufrir infarto. Bueno, y ahora aparecen los factores genéticos, que también son factores de riesgo.
En fin, la lista es interminable y haciendo una búsqueda en Google con aumenta el riesgo nos encontramos casi 25 millones de resultados. Ojeando un poco por encima, pues ves que la mayor parte se refiere a la salud, ¿no? En fin, los factores de riesgo disuelven la distinción entre lo normal y lo anormal. Nadie está realmente sano. Todo el mundo tiene un perfil de factores de riesgo particular que puede ser tratado con intervenciones médicas. El ideal es conseguir una vida libre de factores de riesgo, ¿no? Pero las preocupaciones de la gente sobre los factores de riesgo, sin embargo, se están transformando en un sano escepticismo. A mí me gusta mucho, seguro que conocéis, la caricatura de Jim Boorman, donde están estas tres ruletas que el presentador de la televisión da cada día y aparece en una nueva asociación, un nuevo factor de riesgo. Seguro que hay apoyo empírico para esto, ¿no? ¿Por qué es así? Nos tenemos que preguntar, ¿no? Detrás de las noticias existen estudios científicos publicados por epidemiólogos profesionales y el dibujo de Jim Boorman solo refleja la creciente desconfianza en el valor de la información que nosotros, científicos y epidemiólogos, estamos proporcionando a la comunidad. Muchos epidemiólogos quizás sienten que su trabajo diario se podría convertir en una caza de asociaciones, seguida de un razonamiento intelectual acerca de causalidad, sesgos, mediación y modificación del efecto. Esta caza de asociaciones se ha agravado con el moderno uso de grandes bases de datos que aumentan la posibilidad de considerar incluso asociaciones de pequeña magnitud o tiny effects como factores de riesgo, ¿no? Y se exacerba aún más con la llegada de los estudios de asociación de genoma completo, los GWAS, y la búsqueda de biomarcadores, ¿no? Las excursiones de pesca, es decir, una observación a posteriori se convierte en una hipótesis a priori en el mismo estudio, pues era un mal comportamiento antes. Pero ahora con la llegada del WAS se habla de randomización mendeliana y causalidad inductiva. Se puede encontrar con asociaciones causales que no tenías ni idea que existían, ¿no? Es interesante. En fin, al identificar factores de riesgo intentamos estimar el efecto causal individual, o counterfactuality, que se habla un poco antes, ¿no? Que claro, no es observable. Lo que hacemos es estimarlo, el efecto causal promedio, que si podemos observar a través de estudios observacionales, con los problemas que esto conlleva, o estudios experimentales, ¿no? Los factores de riesgo de cualquier forma se expresan por medio de medidas de asociación, como el odds ratio, el riesgo relativo, la diferencia de riesgo, que cuantifican diferencias relativas o absolutas en el riesgo de enfermedad promedio entre los grupos expuestos y no expuestos. Por ejemplo, el cáncer en fumadores y no fumadores, obviamente, ¿no? Por lo tanto, esto quiero remarcar, podríamos concebir los riesgos individuales como la expresión de un fenómeno estocástico que se estima mejor a través del promedio del grupo, se estima de forma probabilística, ¿no? Es decir, el factor de riesgo afecta al grupo como un todo y cualquier individuo puede expresar potencialmente su efecto, la enfermedad, ¿no? De esta perspectiva, puesto que no sabemos quién desarrolla la enfermedad, el riesgo promedio es la estimación más adecuada, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Quiero citar David Smith en su John Snow Lecture, 2011, dice que el azar conlleva que los promedios sean las únicas variables manejables en muchas situaciones y por eso tiene sentido la epidemiología como ciencia. Debemos abrazar los efectos del azar en lugar de pretender ser capaz de disciplinarlos. ¿De acuerdo? Un poco... agua, por favor. La cuestión es si el riesgo individual... Un momento. Cuestiones técnicas. Sí. La cuestión es si el riesgo individual es un fenómeno estocástico del azar, que por definición no es causal, o si existe heterogeneidad de respuestas individuales y estas se pueden determinar. Haciendo alguna reflexión rápida sobre el origen de la heterogeneidad, bueno, el desarrollo de la heterogeneidad fenotípica interindividual, ¿no? Pues puede ser un fenómeno muy complejo. Puede haber un componente estocástico, pues la recombinación meiótica, mutaciones. Puede existir un determinismo caótico, o sea, el mismo genotipo de clones, un pequeño estímulo, el efecto mariposa y aparecen fenotipos distintos, ¿no? Puede haber mecanismos epigenéticos que crean, en cualquier caso, es casi filosófico, en cualquier caso, cuando ya tenemos una
heterogeneidad establecida, esta debería ser determinista. De hecho, la distribución normal que nosotros tenemos en la población podría ser interpretada como una ventaja evolutiva, ¿no? Los extremos de la distribución sobrevivirían si el medio ambiente cambia. Eso quiere decir que existen diferencias individuales en las respuestas y por lo tanto en las respuestas a un factor de riesgo, ¿no? De hecho, el propósito de la ciencia es explicar la heterogeneidad natural e individual. Nosotros ya sabemos un montón sobre causas de enfermedad, tenemos en vista otras que queremos determinar y a lo mejor hay una parte de la realidad que no podemos abarcar con los métodos que tenemos actuales, ¿no? Tenemos que hacer algo distinto. Pero desde luego el intentar entender la heterogeneidad individual es la ciencia, es el sine qua non, si no, no hay ciencia, ¿no? Así que si el origen de la heterogeneidad fenotípica individual puede ser difícil de predecir, sin embargo, una vez que el fenotipo se ha establecido, el mecanismo de las respuestas individuales puede ser determinado y con ello manipulado en el nombre de la salud pública. Y un ejemplo clásico, muy didáctico quizás, sería la situación de evitar la fenilalanina para prevenir la oligofrenia de la fenilcetonuria, ¿no? Una enfermedad que, como todos sabéis, se describió en el 34 por Folling, la imbecilitas fenilpirúvica. En el 53 se describe la deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa en el hígado, y al mismo año Bickel propone una dieta baja en fenilalanina que de hecho cura o mejora mucho la enfermedad. Ahora nos imaginamos en este ejemplo muy sencillo que vivimos en el año antes de 1953. Tenemos una población de 1 millón de personas, 90% están expuestas al aminoácido, 10 no, y resulta que ahí hay 50 personas que tienen la mutación, ¿no? Si calculamos el riesgo relativo, pues bueno, como los que están expuestos tienen la enfermedad, los otros no, el riesgo es enorme. La fracción atribuible poblacional pues es del 100%, porque si quitamos la exposición no tenemos más casos, ¿no? Perfecto. Ahora vamos al... ¿qué pasa aquí? Bueno, que los falsos positivos son casi del 90%. Ahora estamos en el tiempo después de 1953, cuando hemos descubierto la mutación, ¿no? Resulta que el riesgo relativo es el mismo. La fracción atribuible proporcional también. Lo único que ha mejorado son los falsos positivos, que ahora no tenemos ninguno. O sea que hay una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué sería la tiranía de los promedios? Bueno, el problema es que las asociaciones basadas en diferencias de promedio pueden representar una mezcla de efectos heterogéneos a nivel individual, ¿no? Un individuo puede responder intensamente a la exposición, mientras que otros son resistentes e incluso pueden responder de forma opuesta, ¿no? Esta imposición del valor promedio al individuo se ha denominado la tiranía de los promedios. Ya decía Claude Bernard que los promedios, por tanto, deben ser rechazados porque confunden cuando intentan unificar y distorsionan cuando intentan simplificar, ¿no? Y por citar otra vez, David Smith y Matthias Egger, hablando de ensayos clínicos, dicen: los ensayos clínicos aleatorios no han respondido a la pregunta sobre qué individuos concretos se benefician realmente de las intervenciones médicas, ¿no? Esto, sin duda, dicen ellos, es la cuestión clave en la investigación clínica del próximo milenio, que es donde estamos ahora. Bueno, y la revolución contra los promedios. Bueno, simplemente es que la heterogeneidad individual establecida alrededor del promedio del grupo es una información fundamental para entender el efecto de una exposición en la población, ¿no? Y repitiendo que estas ideas no son nuevas, en realidad solamente se recogen otra vez. Tenemos a Claude Bernard, Lancelot Hogben y los epidemiólogos clínicos modernos de los diseños de ND1, la medicina personalizada actual, que intenta hacer lo mismo, el estudio de las interacciones. En ciencias políticas también podemos ver estas ideas, en la biología de la evolución y en la epidemiología social. De hecho, nosotros con los análisis de multinivel hemos tenido una aproximación similar. Bueno, por otro lado, en todo el mundo se consumen grandes cantidades de recursos
para investigar la investigación de los factores de riesgo tradicionales y los nuevos biomarcadores. Y la expectativa sería mejorar nuestra capacidad de discriminar las personas que van o no a desarrollar la enfermedad, un tipo de screening, ¿no?, con el fin de proporcionar el tratamiento simple. También desde una perspectiva poblacional, los factores de riesgo se utilizan para calcular la fracción atribuible poblacional, que intenta distinguir qué parte de la enfermedad en una población es atribuible al determinado factor de riesgo y por lo tanto potencialmente evitable, ¿no? Es el ejemplo de la fenilalanina que veíamos antes. Sin embargo, y aquí está, las medidas de asociación no son adecuadas para este propósito discriminativo. De hecho, un factor de riesgo que normalmente consideramos como fuertemente asociado con una enfermedad, digamos un riesgo relativo de 10, tiene en principio una capacidad baja para discriminar las personas enfermas de las sanas en la población. Aquí hay una serie de artículos explicando estas ideas. El que más recomiendo yo es Pepe, que es el apellido, Margaret Pepe, publicado en American Journal of Epidemiology, donde se puede leer sobre este tema, ¿no? Recojo una de las figuras que están en este artículo, asumiendo que existe la tácita, pero equivocada quizás, creencia de que el valor predictivo de un factor de riesgo es alto cuando se apoya en una asociación de considerable magnitud y válida, ¿no? Aquí podemos ver cómo para obtener una exactitud discriminativa aceptable, que podría ser una tasa de positivos verdaderos del 80% y de falsos positivos del 10% o así, necesitaríamos unos ratios de 36. Han encontrado más altos, está muy bien. Pero los dos ratios en que nosotros nos movemos, que son aquí, pues unas de 2, de 3, 1,5, a veces de 4, no dicen nada. ¿Ok? Así que el nuevo enfoque conceptual de exactitud discriminativa podría ayudar a identificar entre la gran cantidad de factores de riesgo aquellos que son más relevantes o qué personas son más susceptibles, en qué grupo. Evidentemente hay una asociación muy grande, ¿no? El enfoque se inspira en los establecidos métodos epidemiológicos de cribado y las medidas estadísticas usadas para la evaluación de pruebas clínicas, que todos conocéis, ¿no? El área debajo de la luz curva, C-index, así, ¿no? Desde una perspectiva clínica y de salud pública, no es suficiente conocer la magnitud de la asociación. La importancia de un factor de riesgo debería ser dada por su exactitud discriminativa. Es necesario cuestionar la relevancia clínica y de salud pública de los factores de riesgo, tanto tradicionales como los nuevos, y de la misma manera tenemos que cuestionar la interpretación de las medidas de población atribuible, fraction atribuible, ya que no consideran la exactitud discriminatoria de los factores de riesgo que representan. ¿Vale? Bueno, si tenemos factores de riesgo con baja exactitud discriminativa, esto tiene consecuencias, debería tener consecuencias a la hora de elegir la estrategia de prevención, ¿no? Por ejemplo, la modificación del estilo de vida pues no daña a nadie. Podría ser recomendado pues dieta adecuada, actividad física, dejar de fumar. Incluso, aunque haya muchos falsos positivos, pues en principio no es un gran problema. Por otro lado, si empezamos con estrategias farmacológicas de prevención, por ejemplo, pues no parece razonable con esta información, ¿no? Porque vas a exponer a muchas personas que no necesitan a medicalización, costos innecesarios, etcétera, ¿no? Posiblemente lo que Jim Morman debería decir es que tenemos que rectificar muchas de las noticias anteriores, ¿no? Y quiero terminar con un pequeño ejemplo empírico en el que estamos estudiando la exactitud discriminativa y fracción atributable poblacional en el caso de los factores de riesgo tradicionales y los nuevos biomarcadores para la enfermedad cardíaca coronaria. El estudio lo basamos, es una replicación de un colega de la institución que publicó en el JAMA, estudiando los biomarcadores. Nosotros repetimos el análisis expandiendo los objetivos. La idea es fácil, ¿no? O sea, lo clásico es que actualmente se están considerando el valor añadido de los biomarcadores en relación a modelos que contienen
factores de riesgo tradicionales, incluido la edad de sexo. Hay alguno que va un poco más allá. Bueno, de hecho, la evolución de las medidas de exactitud discriminativa se ha renovado por la necesidad de discernir qué nuevos biomarcadores son importantes o no. Pero bueno, pasando, otra cuestión que se trata mucho menos es cuál es el valor añadido de los factores de riesgos tradicionales en modelos que solamente contienen variables demográficas como edad o sexo. Esto es menos conocido, aunque parezca una sencillez. Entonces vemos, sin agobiarnos con las cifras, pues vemos que efectivamente los modelos tradicionales añaden poquito a los modelos que solamente contienen edad y sexo. O sea, se trata de 0,07 unidades. Y los nuevos biomarcadores, como ya se sabía, pues añaden prácticamente nada, por encima, ¿no? El objetivo 2 de este estudio fue el analizar la relación entre las medidas de fracción atribuible poblacional y la exactitud discriminativa de los factores de riesgo usados. Es interesante ver que la fórmula del PAF o del FAP no contiene la fracción de falsos negativos. Si os acordáis del ejemplo de fenilalanina, teníamos lo mismo estratificando sin estratificar, ¿no? Para ello construimos el Risk Assessment Plot, que yo recomiendo, donde sencillamente es una gráfica, en el eje de las X está el Risk Score, la probabilidad predicha en función del último modelo, que se divide en deciles, de tal forma que se puede decidir que es el riesgo alto o bajo, y al mismo tiempo se puede ver la tasa de positivos verdaderos, la de positivos negativos, de positivos falsos, la prevalencia, en fin, etc. Para no entrar en detalles, porque el tiempo y la complejidad, la conclusión es, vemos efectivamente que la medida de fracción atribuible probacional no considera la exactitud discriminativa del factor de riesgo y por lo tanto la información que da es insuficiente, sino engañosa, sobre la relevancia de los factores de riesgo para planificación de estrategias de prevención. Eso tiene consecuencias, como decíamos antes, a la elección de la estrategia. Bueno, solamente decir, curiosamente, Wald, que fue el que ha estudiado ya el efecto de los factores tradicionales en relación a la edad, concluye que lo que se debía hacer es tratar de forma farmacológica a toda la gente por encima de los 50 años. Llega a esa conclusión que parece que sea absurda. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque él quizás usa la aproximación de la fracción atribuible probacional y con ese instrumento llega a esa conclusión, añadiendo lo de discriminativa accuracy y la exactitud discriminativa, no se hubiera llegado nunca a esta conclusión, ¿no? De tratar a toda la gente sobre los 50 años con medicación. Y ahora tengo ya las dos últimas imágenes sobre algunas conclusiones, ¿no? Pienso yo que el enfoque de exactitud discriminativa puede originar un cambio fundamental en la interpretación de los factores de riesgo y así como de las diferencias socioeconómicas, étnicas, geográficas en salud, de todo lo que estamos haciendo a través de estudiar diferencias entre promedios, ¿no? Si la exactitud discriminativa de los factores de riesgo actuales es baja, ¿qué ocurre con las recomendaciones hechas hasta ahora en salud pública? Estamos alarmando la sociedad sobre riesgos que pueden ser inofensivos para muchas personas expuestas, la calvicie, por ejemplo. Estamos estigmatizando a grupos de personas, por ejemplo, los que tienen hipertensión leve. Es necesario desarrollar un nuevo enfoque epidemiológico que informe sistemáticamente sobre la exactitud discriminativa y la heterogeneidad de efectos y no solo los promedios. ¿Cuáles son las repercusiones éticas? Hay problemas de ineficiencia, medicalización, estigmatización. Y el futuro, solamente un poco de brainstorm personal, lo que hay que hacer, por mi perspectiva, pues habría que adoptarse una perspectiva de multinivel muy amplia, en el que no solamente estudiamos los contextos y los individuos, sino más que nunca las mediciones múltiples individuales, ¿no? Tenemos que entender la heterogeneidad a través de diseños cruzados, de N de 1, diseños de familia, que en cierto modo son individuales. De paso, obtenemos mejores estimaciones de causalidad, evidentemente. Tenemos que desarrollar el estudio de interacciones, de verificación del efecto, identificar las normas de reacción, en el sentido de Ricard Lebotin,
hay que desarrollar técnicas sobre heterogeneidad, para informar de heterogeneidad, no solamente agregar, una especie de epidemiología de población personalizada, el desarrollo de los biobancos y las nuevas bases de datos puede ser una ayuda allí. Y termino apuntando el comentario de este señor, Andrew Grove, que fue director de Intel, el de los procesadores, de los ordenadores, que, en fin, el hombre ahora está retirado y en una oficina de apoyo al paciente en Estados Unidos. Él dice que no entiende cómo la Food and Drug Administration evalúa los medicamentos con la información, con la tecnología que existe actualmente. Él propone el usar tipo las tiendas de internet como el Amazon.com. En cuanto llegas sabes quién eres y el perfil que tienes y todo eso para identificar las necesidades de los pacientes, ¿no? Me parecía interesante. Y con esto, pues, termino. Muchas gracias. Como que, de hecho, podemos superponer las preguntas a esta última intervención con el resto de intervenciones. Vamos a empezar ya la discusión y el turno de preguntas por parte de todos vosotros. Por lo tanto, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, tenemos 20 minutos largos. Esto quiere... Sí. Adelante, allá el centro de... Bueno, primero quería felicitar a los tres ponentes por las exposiciones y más que una pregunta, es una reflexión que se puede convertir en una pregunta, ¿no? Otra vez en un congreso de epidemiología se pone en cuestión si tenemos modelos conceptuales adecuados para captar la realidad, eso para captar enfermedades tan simples o complejas como el asma, para captar otras enfermedades sobre las que queremos investigar. Se vuelve a hablar de otros modelos conceptuales, de la teoría de redes, de la complejidad. Se vuelve a mencionar a Edgar Morin. Y mi pregunta es, esa sana crítica que hay sobre que hay algo que nos hace estar frustrados para captar lo que queremos captar, ¿lo podemos resolver cambiando modelos conceptuales, pensando que ya no tenemos que ir con concepciones lineales, pero hasta qué punto no cambiamos, no hacemos una crítica sobre el método? Es decir, ¿queremos seguir captando esa complejidad utilizando el riesgo relativo? ¿Tenemos que descubrir un nuevo riesgo relativo, una nueva medida? ¿O hasta qué punto el problema es el llamado método epidemiológico en sí? El límite está en el método, el límite está en la estadística, incluso, ¿no? Me gustaría una reflexión sobre los ponentes en este sentido, ¿no? Porque responde un poco a una, casi diría, frustración personal y profesional como un salubrista que lleva muchos años en este tema, ¿no? Es decir, si hemos descubierto la importancia en el contexto, vayamos hacia los análisis múltiples, hacia nuevas herramientas, o incluso los métodos de análisis múltiples van a acabar con una cierta frustración sobre que no hemos captado todo. Sí. O nos tenemos que conformar con esa frustración y sabemos que bueno, que es lo que hay, ¿no? Sí, bueno, pues si yo cojo la palabra, yo me identifico plenamente con lo que dices, ¿no? Y algo que no he dicho, yo que siempre he sido un cuantitativo empedernido, de alguna forma he planteado los análisis cualitativos, de alguna forma he hecho menos la antropología médica y la psicología en la carrera de medicina en Suecia, que no lo hay, prácticamente.
Entonces, yo no, personalmente, lo que yo siento es que yo no he hecho la toalla al método cuantitativo ni el desarrollo del Amazon.com epidemiológico, pero estoy planteándomelo, porque al fin y al cabo, en fin, estoy ahí, no puedo dar ninguna solución. Eu compreendo e concordo com a preocupação que sugere, mas penso que nós ainda não experimentamos ainda o suficiente com estes métodos que pretendem, nos casos que eu abordei, lidar com a complexidade, para compreendermos se de facto eles poderão ou não ter algum potencial de mudar a forma como nós respondemos às questões mais essenciais, quer conceptuais, quer metodológicas. E penso que ainda podemos explorar esta metodologia, esta forma de pensar e usar um conjunto de análises de sensibilidade para compreendermos se de facto ela é consequente ou, no fundo, estamos ciclicamente a revisitar os mesmos problemas, mas compreendo a inquietação filosófica, mas penso que poderá ser interessante esta abordagem. Y yo quizás lo miraría sí, yo creo que este esfuerzo de plantearnos la innovación y de poner en crisis lo que estamos haciendo es también una invitación a reexaminar la utilidad y la validez de los enfoques que hemos estado utilizando hasta ahora. Y yo creo que en muchos aspectos están sólidamente establecidos. O sea, yo creo que hay bastante evidencia científica para estar seguros de que la epidemiología ha sido capaz de contribuir a la mejora de la salud a través de identificar factores individuales, factores sociales, cuya modificación a escala individual, a escala colectiva, conlleva una mejora de la salud. Yo creo que eso es algo que está bien establecido y no hay nada que me haga pensar que ese tipo de utilidad tiene que desaparecer en el futuro, porque hay otros factores de riesgo que van a tener un papel en la salud como el que tiene el tabaco, el que tiene la actividad física o el que tiene la pobreza, y yo creo que sigue habiendo un rol muy importante para la epidemiología, no solamente desde el punto de vista de la causalidad, sino también desde el punto de vista de la efectividad. Ahora bien, el uso generalizado, la extensión del uso de la epidemiología, el crecimiento de la investigación, es obvio que nos ha enfrentado con problemas que no son solubles con el enfoque tradicional. Yo los problemas que tengo investigando asma no los tengo en algunos aspectos investigando enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 90% de la cual, sin duda, está relacionada con el tabaco. Pero hay problemas de salud y problemas ambientales y problemas sociales que tienen otras características y que no son solubles con los métodos tradicionales. Y entonces yo creo que eso ha pasado siempre y seguirá pasando. Esto es lo que supone una invitación a pensar de otra manera, porque, y entonces, bueno, por ejemplo, por extender la discusión, ¿no? Juan José Merlo decía, hacía alusión a decir, oye, parecía que decías que en algún momento es posible estar, que al final tenemos que encontrar deterministamente los fenotipos, que tienen que estar ahí, ¿vale? Bueno, yo es algo que me cuestiono, si los fenotipos, yo creo que los fenotipos no existen, personalmente. Creo que son agrupaciones de fenómenos que los científicos, en un contexto histórico y tecnológico determinado, hacemos. Y eso sirve para unas cosas en una época y sirve para otras en otra, ¿no? Pero es obvio que vamos a seguir teniendo problemas que desafían, y yo creo que esa es parte del interés de los nuevos métodos, ¿no? Pero creo que también tendríamos que ser conscientes de otra cosa, que es como les pasa a los pintores o a los escultores o a la mayoría de artistas, al final somos tecnológicamente dependientes. O sea, nuestra manera de pensar y nuestra capacidad de hacernos preguntas cambia
no como consecuencia de las tecnologías que nosotros diseñamos para resolver esos problemas, sino como consecuencia de las tecnologías que son concurrentes con nosotros. Y vete a saber para qué son, ¿no? Y entonces creo que eso también es una dimensión importante a tener en cuenta. Y yo creo que lo que nos está pasando es algo que le pasa a cualquier generación, que es que se ve abocada a utilizar la tecnología siguiendo una curva que está muy bien descrita, de los que se apuntan enseguida al carro, los que enseguida son críticos, los que esperan pero eso es así, y por lo tanto parte de lo que estamos haciendo es algo que a mí me parece que hasta cierto punto es inevitable y que es casi una constante histórica, que es que estamos intentando utilizar las técnicas que razonablemente tienen que ver con lo que hacemos, y vete a saber si eso es una ingenuidad imperdonable o realmente es un filón, ¿no? La alusión es un poco... Bueno, o sea, yo lo que veo, o sea, no es una actitud nihilista, y de hecho cuando he visto tu presentación me ha llenado de esperanza, porque vosotros encontrabais unos ratios que eran realmente discriminativos, ¿no? Ahí no había ningún problema. Y habíais usado el clúster, los métodos estadísticos no supervisados habíais utilizado los métodos estadísticos no supervisados para identificar el fenotipo, o sea, los grupos que realmente hay un sistema debajo que los agrupa de alguna forma y que tienen relevancia. Yo creo que justamente es la forma que hay que hacer las cosas, realmente. Y nosotros lo estamos haciendo en el análisis de multinivel, intentando identificar los neighborhoods de esa forma, ¿no? Una aproximación de clúster, y las asociaciones que teníais eran muy grandes. Yo creo que debía ser así. Ahora, esto que estamos haciendo de publicar asociaciones de 1,5, de 1,3 o de 2 y tal, y presentarlo como la gran sensación en salud pública, se debía de criticar o de demostrar la capacidad discriminativa, especialmente si se va a hacer un tratamiento preventivo, porque tenemos que tener cuidado con lo que se está dando, ¿no? Si es actividad física, ok, pero si es quizás medicación y con beta-bloqueantes no. O sea, que es un poco como lo veo, ¿no? Pero no... Hay mucho que hacer y por supuesto, pero hay que cambiar un poco la orientación. Sí, aquí delante. Gracias. Yo soy Luis Facchini de Brasil. Me gustaría felicitar a la mesa, Etel, Antonio y todos los presentadores. Buenísima la discusión. Una cuestión que me surge de la presentación de los tres ponentes, estamos en un momento de hacer una revaloración de las estratificaciones para entender los fenotipos, los grupos, la heterogeneidad al interior de los agregados, por ejemplo, de los barrios pobres, de las ciudades, que podrían ser muy importantes para entender la contribución de la epidemiología para la salud pública. Me acuerdo cuando Raquel presenta el trabajo de Snow, que fue capaz de diferenciar las fuentes de abasto de agua en Londres, o entonces, bueno, de otros aspectos que sí se podría valorar, incluso utilizando los métodos más sofisticados de análisis, multilevel analysis, o mismo todo el tipo de caracterización de múltipla variabilidad de las determinaciones y el gran esfuerzo de cómo definir esos estratos, esos agregados que se podrían tener conceptualmente relevancia para la explicación de los fenómenos. Y entonces pienso muchas veces, discutiendo con mis alumnos, que a lo mejor no apenas una estratificación, pero dobles o triples estratificaciones para que se comprenda mejor y que se huya del problema de los promedios y de cuánto que puedan engañar nuestras conclusiones. ¿Se podrían reflejar un poco sobre esto? Gracias. ¿Queréis contestar? Yo creo que sin duda que hay que hacer esto. Depende mucho del contexto en el que uno investiga, ¿no? Pero yo creo que sin duda hay que hacerlo, básicamente porque es una manera de interrogar el fenómeno que estamos estudiando respecto al enfoque clásico, ¿no? Y decir, oye, esto en realidad donde veo
dos estratos no sé, de pobreza o de gravedad de una enfermedad, o puede haber 10 y no lo sé, y esto podría hacerme permitir estudiar los determinantes de otra manera. Claro, yo creo que uno de los retos que abre esta idea es el reto de los diseños y la manera como tenemos de abordar los estudios, porque quizás esto obliga a cambiar un poco el enfoque, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo de la experiencia personal que ha sido bastante inspiradora, que es, una de las cosas que hemos hecho, como he mostrado en asma, es hacernos la pregunta de decir, oye, esta enfermedad es realmente una sola, son muchas, forma parte de otras enfermedades, y poner en cuestión los fenotipos definidos por los expertos, ¿no? Entonces hemos hecho esto, por ejemplo, con la EPOC. Y claro, una de las cosas que hemos hecho es que hacer un estudio en el que, en lugar de acabar con 80 variables, hemos acabado con 500, porque quiere decir que a estas personas hemos intentado medir todo con ellas, ¿no? Y luego hemos hecho un modelo no supervisado de toda esta información. Y por ejemplo, y el resultado ha sido muy interesante. Por ejemplo, una de las cosas que sugiere es que una forma de EPOC, todos tienen la misma relación con el tabaco, tienen la edad parecida, pero hay una forma que parece ser más leve, pero que tiene mucha relación con diabetes y con cardiovascular, y esto sugiere que hay un fenotipo que es enfermedad metabólica, que es un fenotipo del que nosotros hemos sido siempre críticos, agresivamente críticos con este fenotipo, porque la evidencia científica no era convincente, ¿no? Y ahí no tengo defensa, porque es un modelo no supervisado, hemos puesto 500 variables y los resultados son muy consistentemente que un tercio de los enfermos parece que no tienen una EPOC respiratoria, que tienen una enfermedad sistémica que probablemente es inflamatoria y a lo mejor muy parecida a lo que dicen síndrome metabólico, ¿no? Esto es un ejemplo de... Dos cosas. Primero, los modelos no supervisados los estamos usando todo el rato. Por ejemplo, cuando definimos poblaciones, vecindarios, provincias, acabamos de definir un clúster que no está supervisado o que tiene unos criterios que no son estadísticos y tal, de sistemas, ¿no? Quizás tus clústeres tengan más sentido que un vecindario, en cierta forma, ¿no? Al final, lo de hacer estratificación y tal, la estratificación perfecta sería la del individuo, el N de 1, y de hecho los que promueven los ensayos de N of 1 piensan que es la información relevante porque son clínicos que ven que sus pacientes reaccionan de forma distinta, ¿no? Entonces eso sería, las repercusiones, se deberían de ahí ya, sin alargarme más. Que sí, estoy de acuerdo. Bien, hay una pregunta ya. Sí, perdón. ¿Querías intervenir? ¿No? Sí, adelante. Duas respostas muito rápidas. A primeira é se, de facto, a definição de um cluster com base em dados empíricos... se a definição de um cluster com base em dados empíricos, no limite, também de facto pode ser completamente empírica, no sentido em que de facto a forma como nós definimos ou a informação que colhemos, no fundo é informada por uma determinada estrutura a priori e, portanto, nunca no limite será completamente empírica. E depois, eu acho que concordo que a epidemiologia no fundo é a estratificação. E o conjunto das estratificações sucessivas, de facto, acaba por tender para o indivíduo. E isso em ligação também com aqueles modelos que mostrei da modelação baseada em agentes, nos quais o ideal é, de facto, pensarmos que, em teoria, qualquer indivíduo pode realmente ser único e o nosso desafio é descobrir os atributos e as regras de atualização com o tempo que temos que lhe atribuir. Nos quedan poco más de 5 minutos, porque además esto está organizado que acaba una sesión y al minuto empieza la siguiente. Una cosa extraordinaria en el ámbito organizativo. Hay un par de preguntas por allá, aquí delante. Recordad que esto no solo es una discusión entre académicos, sino que también es una discusión entre personas, practitioners, por decirlo así, de la salud pública, que tienen que intentar entender y utilizar en buena parte lo que se dice aquí. O sea que se espera también vuestras intervenciones. Hola,
yo quería decir, bueno, soy Beatriz Pérez, trabajo en el Centro Nacional de Epidemiología en Madrid. Yo creo que el determinismo no podemos quitarlo como objetivo, dado que nuestro objetivo final realmente es la intervención. Por tanto, si no hay determinismo, no hay posibilidad de intervención. El determinismo tiene que estar subyacente dentro de todo. Y eso era una reflexión por una parte. Y por otra, otra cosa que a mí me sugiere y me sale también repetidas veces, con la complejidad, me viene a la cabeza de nuevo el término que se está poniendo tan de moda ahora mismo, que es el exposoma. Donde lo que están ahora mismo es casi la gente que se había acercado al genoma a darse cuenta de que el genoma en el fondo era un chollo, porque estaba todo en un tubito, mientras que el exposoma está por ahí perdido, es imposible medirlo todo a la vez, las medidas de exposición que tenemos son siempre rudimentarias, siempre en fase de mejora, y que de alguna manera esa visión del genoma y del exposoma se está acercando a los modelos no supervisados y a abandonar los apriorismos con el que formulábamos las hipótesis. Están de alguna manera contaminando, por decirlo así, nuestras mentes cartesianas que iban hipótesis y muestra, a decir, pues a lo mejor si a ellos les funciona, también nos puede funcionar a nosotros esto de pescar. Un comentario, sobre todo para introducir un tema que no ha salido, ¿no? Que es que generalmente los procesos de innovación y los grandes cambios tecnológicos tienen efectos cohorte. O sea, que es la gente joven, generalmente la que lidera las nuevas técnicas. O sea, que yo creo que estamos en un periodo en el que, además de la brecha multidisciplinar, se está incrementando la generacional, y esto es por tanto, yo creo que esto es más que nunca hay que dar la oportunidad a la gente joven, porque y solamente una experiencia reciente dentro del contexto de MEDAL, que después de haber trabajado mucho Judith, Xavier Basagaña, Marta Benet, yo, desde la época a la época, con los modelos no supervisados, distintos tipos de clúster, distintos tipos de latent class, etcétera, etcétera, ¿no? Un día presentando en MEDAL sale un chico joven que está en Gen es biólogo, bioinformático y hace modelos animales. Y muy humildemente dice, uy, yo esto lo he utilizado mucho y tal, si quieren vengo un día a verles y les enseño lo que yo sé hacer, ¿no? Y vino 3 días y fue una humillación absoluta, porque está haciendo investigación en esto, utiliza los modelos no supervisados con una versatilidad absoluta, todos son colores. Bueno, estamos haciendo cosas juntos, ¿no? Pero esta es una lección de lo que decías, ¿no? Yo creo que es una anécdota que ilustra lo que tú... Creo que estabas muy acertada. Había, creo, alguna pregunta por allá. No, ya. Sí, la última pregunta, muy breve, por favor. Perfecto. Bueno, en esta línea, ¿no? Y conectando también con la primera pregunta sobre los métodos y con lo que acaba de decir Josep María, ¿no? La multidisciplinaridad o interdisciplinaridad, es decir, basado en las experiencias que habéis tenido, ¿no? Porque claro, al final los métodos, llega un momento en que dices, bueno, los métodos también se me quedan cortos, necesito gente que sepa en otras disciplinas, ¿no? Para conectar. ¿Qué aprendidos o qué aprendido, ¿no? ¿Qué aprendidos y aprendidos con H podrían ser útiles para todos, ¿no? Es decir, ¿cómo debería ser la próxima epidemiología, teniendo en cuenta que aparentemente por el exposoma, los métodos, la clave un poco, ¿no? Para ir al siguiente nivel de salud es ser capaz de trabajar con otras disciplinas, ¿no? Evidentemente multidisciplinar, o sea, no tiene sentido, o sea, yo casi no me acuerdo de la época en que yo estudié medicina, entonces te enseñaban a decir que puesto que eres médico lo sabes todo, mejor que nadie, pero no es así, ni mucho menos. O sea, que es una perspectiva multidisciplinar, si te he entendido la pregunta, o sea, hay que estar abierto para todos, o incluso formas alternativas de conocer, o sea, no necesariamente, en fin, hay que estar muy abierto. Pero es mi opinión. ¿Alguna opinión más? Porque la mía ha sido corta.
Yo simplemente le quería pedir a Josep María, antes ha explicado algunos resultados y ha dejado ir, y esto los neumólogos o los clínicos no lo acababan de entender. No sé si en buena parte sería interesante ver cuál ha sido la reacción de los clínicos, en este caso neumólogos, de una manera muy sintética, porque entiendo que no tenemos tiempo, ¿no? Pero que en buena parte tiene que ver porque yo creo que en estos momentos el paradigma dominante en investigación clínica es que las enfermedades son heterogéneas y que hay que subdividirlas en entidades mucho más específicas. Y entonces la dirección contraria, que yo creo que es tan imprescindible, o sea, la dirección upstream, que es tan imprescindible como la downstream, les repugna tremendamente, ¿no? Y entonces están convencidos de que asma son 10 enfermedades y eczema otras 10 y rinitis 5, y entonces que alguien salga diciendo no, es que todas son una. Entonces esto, y a lo mejor las dos cosas son compatibles, ¿no? Pero yo creo que esto era lo que la reacción hostil, de decir, no, para esto no, si como hagamos un estudio así de caro para decir que todo es una misma enfermedad, esto no cuela, ¿no? O sea, yo creo que es porque va contra el paradigma de seguir en lo mismo, que es haciendo cosas más específicas, ¿no? Bem, queria finalizar essa mesa, agradecer a todos os palestrantes pela excelente exposição dos temas e agradecer a todos vocês. A gente tem que finalizar porque a sala vai ser utilizada. Queria agradecer a todos vocês. Antônio também, pela parceria. Obrigada.